Esta casa considera que los consumidores de productos de multinacionales son responsables de la esclavitud contemporánea. Vamos a aclarar primero cuál es el problema de este debate, más allá de las definiciones. El problema de este debate es aclarar cuál es el tipo de responsabilidad que tiene el consumidor. Porque si bien, bueno, aclarar si tiene una responsabilidad, demostrar cuál es el tipo de responsabilidad que tiene el consumidor. Porque esto es importante. Hay un problema actualmente de que en general las multinacionales, los productores de ropa como Zara, como Bershka, contratan fábricas que tienen una serie, unas condiciones para los trabajadores casi por debajo del humano, son muy pobres, y la gente, los consumidores, no están conscientes de eso. Es importante este debate porque la gente misma se autojustifica y se abstrae de la responsabilidad que tienen con estos trabajadores y con las condiciones de estos trabajadores. ¿Qué vamos a aclarar primero entonces? Cuando uno es responsable de algo, ¿qué es ser responsable de algo? Usted es responsable cuando hace parte de las causas de algún hecho. Aquí, entonces, hay dos tipos de responsabilidades. Hay una responsabilidad directa, que es cuando ejecutan hechos, ya explico eso, y una responsabilidad indirecta, que desde una vez digo, es la responsabilidad de los consumidores que tienen acá, y desde ya pues vamos a ver cómo tenemos ganado el debate. Cuando hay responsabilidad directa, es cuando usted ejecuta el hecho. Por ejemplo, yo soy un asesino y de alguna manera soy el que disparo el arma y mato a alguien o dejo herido a alguien, pues entonces ahí tengo una responsabilidad directa porque soy quien ejecuta ese hecho. Por otro lado, la responsabilidad indirecta es cuando usted no necesariamente ejecuta el hecho, pero hace parte de es una de las causas de la consecuencia del hecho mismo. Por ejemplo, digamos que la persona a quien se disparó se encuentra sangrando y yo, pues, si no disparé el arma, dejo que esa persona se muera. Tengo una responsabilidad indirecta, eso se llama una omisión. Es decir, soy responsable indirectamente de la muerte si no disparé el arma. Sí hago parte de esta consecuencia. Siéntese ahora, le doy su punto. ¿Qué estamos diciendo entonces? Acá lo que vamos a demostrar es que los consumidores tienen una responsabilidad indirecta. ¿Por qué? En general, antes voy a explicar otra vez por qué la esclavitud contemporánea tiene que ver con las fábricas. Y es que las maquilas, las fábricas, los satélites, todas esas fábricas que existen más allá, por allá en Asia, tienen, como ya lo expliqué, unas condiciones por abajo del humano y son las que propician, son las que dan estas condiciones para los trabajadores. Entonces, una vez hacemos la receta, los consumidores no tienen la responsabilidad indirecta, la responsabilidad directa de esta explotación son de las fábricas, sí, pero si no hay una financiación, pues la fábrica no existe. Si alguien no compra, pues la fábrica no va a poder funcionar y va a terminar quebrando. Lo que decimos entonces es que ese financiamiento es lo que sostiene la fábrica y como se sostiene la fábrica, pues entonces están las condiciones para los trabajadores, que ya vimos que son muy malas. Por lo tanto, si no hay responsabilidad, hermano. Así como usted nos dice que cuando dejamos salir, matamos a alguien, la responsabilidad ahí lleva una sanción. ¿Cuál sería la sanción por la responsabilidad en este caso? No necesariamente, gracias, señor aclarar esto. Es que aquí lo que vamos a hablar es de una responsabilidad de alguna manera moral, que es la aclaración. Todos estamos tratando de lo penal, no vamos a hablar de sanciones porque es absurdo, por ahora no. Lo que queremos hacer es justificar y demostrar que sí, los consumidores tienen una responsabilidad para eso, para que se pueda aclarar de una vez esta situación y los mismos consumidores no se terminen autojustificando y diciendo como no, es que yo no tengo nada que ver con la explotación de los niños en Asia si compro Zara porque yo no tengo nada que ver. No, lo que queremos demostrar es que sí tiene una responsabilidad y una vez que se demuestre eso, pues ya habrá un proceso para que se desincentive la compra con estas cosas. Ahora vamos a hablar de la producción de ciencias. ¿Qué sucede? ¿Cómo es la producción? ¿Cómo se maneja la producción de un producto? Primero, lo voy a dividir en tres fases. Está la producción, la distribución y el consumo. Todo eso es lo que mueve una fábrica en general. ¿Qué es la producción? Pues vamos a poner el ejemplo con el narcotráfico, que en muchos casos el consumo está relacionado con la responsabilidad. Entonces, ¿la producción quién sería acá? Pues quien produce esa la coca. Ahí la persona, el productor, tiene una responsabilidad con las consecuencias del narcotráfico. Segundo, la distribución. ¿Quién es el distribuidor acá? Pues con el narcotráfico pues, sería de alguna manera el dealer, o con las tiendas de ropa sería Zara, sería Bershka, que de hecho Bershka fue sancionada en países como España por los tratos que tenían, porque se
se reconoce el trato y la responsabilidad que tienen con estos trabajadores asiáticos. Pero bueno, volvamos a la distribución. ¿Qué sucede? Existe un distribuidor que es un dealer y también tiene una responsabilidad. De hecho, por la ley es sancionado tanto el productor como el distribuidor, el dealer, porque el mismo Estado reconoce que hacen parte de ese problema, que es el narcotráfico. Estamos haciendo una analogía con el narcotráfico, aquí con la producción de este tipo de ropa. Y por último está el consumo, que es lo que nos interesa a nosotros. Pero el consumidor es pues, quien compra la droga, quien compra la ropa, y la mayoría de los países actualmente está sancionado esto. ¿Por qué? Porque se considera que si se propicia el consumo, si se permite el consumo, se está permitiendo la distribución, se está permitiendo la producción del producto y por lo tanto se está permitiendo que estas consecuencias, estos daños colaterales de la producción se sigan propiciando. Pongamos otro ejemplo, cuando el consumo de algo está prohibido porque se tiene en cuenta que hay una responsabilidad en cuanto a las consecuencias. Y acá es un ejemplo duro, pero más allá del ejemplo, centrémonos en el fondo de esto. Por ejemplo, la pornografía infantil está prohibido el consumo, de alguna manera. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta que si se permite el consumo, se está permitiendo la producción de esta pornografía infantil y se está permitiendo la responsabilidad por tanto el consumidor. Pongamos otro ejemplo no tan fuerte con la compra de animales exóticos. El consumidor también se penaliza en algunos sitios porque, como ya lo dije, eso propicia la distribución, eso propicia la producción y por lo tanto hay una responsabilidad en cuanto a las consecuencias. ¿Qué estamos diciendo entonces? Sí hay una responsabilidad del consumidor, porque si bien no es directa, es una responsabilidad indirecta, sí es la pieza crucial para que se pueda dar estas fábricas y por lo tanto para que se pueda dar esta esclavitud contemporánea. Si nadie comprara los productos que esta esclavitud produce, pues la fábrica se caería y por lo tanto esta esclavitud se dejaría de existir. Pero como no hay una conciencia de este problema, se sigue pasando esto por debajo, siguen habiendo marcas como la ropa, como Zara, como Adidas, que siguen explotando a los trabajadores y pues no hay nada, no se hace nada al respecto. Estamos diciendo entonces, el consumidor es la pieza crucial. Ya se acabó el tiempo. ¿Cuánto Sí. tiempo fue? No, ya está, 7:20, ya pasó el Ok. Shane. Su primera palabra. Bueno, hay palabras claves que sí consideramos nosotros como oposición que se faltaron por definir y que consideramos pertinente definirlas. ¿Qué es lo primero? Él nunca nos explicó qué era la esclavitud contemporánea. Vamos a hacer una definición básica de cuál es la diferencia entre la esclavitud antigua y la esclavitud contemporánea. En la antigüedad era obligado, existía una libertad de tomar esa decisión. Hoy día es una esclavitud en la cual tienen la libertad de trabajar o no trabajar, Sí. pero se ven obligados por la situación. Eso sí lo aceptamos. Hay una situación que los obliga a trabajar, pero en el momento en que ellos quieran renunciar lo pueden hacer. No es como que no tienen libertad de decisión, tienen esa libertad de decisión. Ya teniendo en claro esto, y si sabemos que hay una necesidad que lleva a la gente a trabajar en estos lugares, se les olvidó otro de los aspectos muy importantes, y es por qué se llega a trabajar a esto, y es lo que vamos a hablar nosotros. Pero antes de eso, antes de nuestra argumentación de por qué el que finalmente toma la decisión es tristemente la persona que se ve en este estado de esclavitud y que aún sin el consumidor se sigue dando ese estado de esclavitud, vamos a establecer una cosa. ¿Qué es la responsabilidad? Nosotros sí aceptamos, nos parece muy pertinente la definición directa e indirecta, pero es que él se le olvidó algo, o en su ejemplo inclusive aplica. ¿Qué sucede con la responsabilidad indirecta? En la responsabilidad indirecta, en tu caso, por ejemplo, él ve que una persona se está muriendo y no la ayuda. O sea, existe cierto grado de conciencia que la persona está en un problema, él tiene la posibilidad de ayudar a la persona, pero no la ayudó. O sea, existe un grado de conciencia que está pasando un problema y no lo quiere ayudar. Pero ¿será que todos los consumidores tienen ese grado de conciencia respecto a la situación que está sucediendo? Para que haya esta responsabilidad indirecta tiene que haber un grado de conciencia de la situación. Entonces aquí viene nuestro primer argumento. No todos los consumidores están en ese grado de conciencia de saber que Zara lo fabrican en China, entonces no tienen esa responsabilidad indirecta cuando vamos a definir definiciones que usted nos da. Por ejemplo, les voy a poner un caso muy grave que sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos existen unas reglas y un sello de fabricación bajo parámetros de países que no esclavizan a las personas. Eso lo manejaba antes. ¿Qué sucedió? Inclusive mentían a través de ese sello a las personas. Las personas iban, compraban este producto con este sello diciendo, uy, yo no estoy aportando a la esclavitud, pero entonces les estaban engañando y ese producto sí llegaba al consumidor. Entonces el consumidor, creyendo que no estaba haciendo eso, en cierta medida se ve afectado. O sea, no hay una responsabilidad ni siquiera directa o indirecta. Siéntese, por favor. Entonces vemos cómo, bajo su definición
donde venimos a decir, el problema es la necesidad que se dan las condiciones de ciertos estados en estos países del sudeste asiático. Se acaban las empresas, se fueron las multinacionales. ¿Qué sucede con la mano de obra? ¿Será que ahora no va a haber esclavitud dentro del país? No, porque el factor determinante es la necesidad. La gente así le toca irse a las minas, al agro, le toca irse a muchos trabajos dentro del país, van a tener que seguir trabajando como esclavos porque la necesidad sigue presente en las condiciones sociales de los estados. Entonces vemos que el consumidor recoge el consumir Zara. Zara desapareció como empresa. Filipinas, Asia, los países se quedan sin Zara. Las personas que son esclavas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que seguir degradándose a trabajos por el mismo salario, porque el problema, y eso es lo que diferencia la esclavitud contemporánea, es que la libertad se toma por la condición de necesidad. La condición de necesidad sigue existiendo, por lo tanto, así sea en el agro, así sea en una mina, así sea en lo que le toque, va a seguir trabajando como esclavo dentro de su país porque sigue existiendo la necesidad. Entonces, si se acaban estos consumidores externos, sigue existiendo la necesidad en el país, sigue existiendo el estado social, que lamentablemente sí estamos tristes, no se puede acabar. Entonces, por ese motivo no se acaba eso. Vamos a seguir con el siguiente argumento. ¿Y qué es lo que les sientan, Andrés? Si vas a sentar con un silencio, por favor. Vamos a hablar del otro elemento que se le olvidaron, y es los esclavos. ¿La esclavitud moderna se acaba acabando la maquila? Lamentablemente no. ¿Por qué? ¿Qué sucede con este esclavo? Listo, pongámoslo de esta manera, sigamos con su lógica. Se acabaron las empresas. ¿Qué hacen los ciudadanos que se quedan en estos países sin oportunidades como son India o el sudeste asiático? Básicamente emigran a otros países y siguen siendo esclavos en otros tipos de ambiente. El esclavo, por ejemplo, ¿qué sucede con Filipinas? La gente en Filipinas, en el sudeste asiático, se emigra a otros tipos de trabajos en otros países, inclusivamente los chinos. Por ejemplo, en España, en Europa, los chinos son la gente que trabaja 18 horas al día, preso tienda todo el día y sigue trabajando bajo la condición de esclavitud, que es trabajar más de 18 horas por unos salarios de miseria. Por ejemplo, les voy a contar una pequeña historia. La historia de los restaurantes chinos en Estados Unidos. ¿Cómo funcionaba la historia de los restaurantes chinos en Estados Unidos? Básicamente eran redes de trabajo forzado donde la gente no tenía oportunidades en China en esa época, en los 50, 60, que no había toda esa maquila y les tocaba viajar a Estados Unidos a trabajar las mismas 18 horas en un salario de miseria porque seguían teniendo la necesidad. No existía esa red de empresas que usted nos habló, pero sigue existiendo la necesidad de trabajar en esta maquila. El esclavo va a seguir trabajando porque sigue existiendo la necesidad dentro de estos países. Entonces, ¿qué hemos visto? A pesar de que se acabe, va a seguir existiendo la esclavitud porque los esclavos se movilizan y van a otros países y van a seguir trabajando como esclavos aún bajo todo el partido, lo que se nos planteó. A diferencia de la minería, tiendas como Zara tienen una gran demanda, lo que hace que tengan que trabajar en las condiciones tan degradantes. Por lo tanto, sí, pero es que te explico, Simón, te explico. Es que usted identificó mal el factor de la esclavitud contemporánea. La esclavitud contemporánea no es por la necesidad de una demanda, sino es por la necesidad de las personas para regalarse a un trabajo porque tienen unas necesidades sociales. ¿Por qué? Se acabó el consumo, listo. La persona igual va a seguir regalando su trabajo y es más, ya como no hay empresas que le ofrezcan tantos trabajos, va a tener que venderse a mucho bajo precio. ¿Qué ha sucedido en Filipinas? Les voy a dar el caso más claro. En Filipinas han creado muchas empresas y se han tenido que ir del país. La gente le toca trabajar por menos salarios. La prostitución en Filipinas se ha aumentado. Ahora las prostitutas, va a sonar triste, pero las prostitutas en Filipinas por $1 o $2 se venden. Porque sigue existiendo la necesidad. Inclusive si no sea un trabajo, sea prostitución, sea minería, sea trabajando en el campo para alimentarse, la esclavitud moderna va a seguir. Porque acá el factor determinante, como se dijo, la palabra clave no es que el consumidor necesite demandar, no es la demanda, es la necesidad que motiva a la gente a trabajar. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que bajo sus reglas y bajo lo que usted habla de responsabilidad indirecta, los consumidores no tienen esa responsabilidad indirecta porque no tienen una conciencia de lo que está pasando. Hemos visto, en segundo lugar, que las condiciones sociales son las que determinan esta esclavitud moderna, porque inclusive si sacaran todas las empresas de maquila, todos los consumidores dijeran, no vamos a hacer esto, sacarán todas las empresas que hacen esto, dentro del país seguiría existiendo la misma necesidad y así fuera vendiendo su cuerpo, trabajos que no están relacionados con una empresa, la gente va a seguir siendo un esclavo contemporáneo porque lo va a seguir impulsando esa necesidad de fondo. Y tercero, ¿cómo usted se les olvidó el factor principal de esto? Y es la gente que tristemente se ve degradada al rol de esclavo. ¿Y por qué esta gente, aún si no existieran estas empresas, buscarían otras maneras de seguir siendo esclavos para cubrir sus necesidades? Ya sea yendo a otros países a regalarse como sea o dentro de su país trabajando bajo condiciones inhumanas. Por eso vamos ganando. Muchas gracias. Nicolás Korolenko, escritor ruso, decía: la necesidad es el nombre de Dios porque determina el hombre, y es algo que nos ha probado reiteradamente César. ¿Por qué? Y le vamos a pedir de una vez a Borghini que no sea contradictorio como si lo fue César en su discurso. El primero nos dice que hay que hacer una distinción entre lo que es la esclavitud antigua y la esclavitud contemporánea. Yo ya ahorita se la hago, le defino que es esclavitud contemporánea a partir de un status quo que ya está planteado, pero nos dice que ellos, dentro de esta noción de esclavitud, que ellos se quedaron con la antigua,
hay una libertad de decisión en estas personas y que estas personas al tener esa libertad de decisión no tienen esa necesidad, pero más adelante en su aparente tercer argumento, él nos dice que hay unas condiciones del Estado, en los estados donde ellos viven, como las prostitutas en Filipinas y etcétera, que permiten que esa necesidad sea la condición para que los pobres sigan igual de pobres. Eso es lo que nos dice César y es algo que nosotros no creemos y que incluso podría ser una solución, que podría surgir una solución aparte de eso sin la necesidad de quitarle la culpa o retirarle la culpa indirecta que tienen estos consumidores. Y después de que nos habla César, un grado de conciencia que supuestamente anula la responsabilidad de estos consumidores. Luego, lo que ellos nos quieren vender es que estos consumidores son las personas más santas del mundo simplemente porque son ignorantes, simplemente porque sus zapatos valen, los zapatos que compran en el mercado son muy baratos y no se preguntan por qué y ni siquiera buscan a través de las redes o a través de material que les pueda permitir abrir los ojos y saber cómo son las condiciones en estos países. Ahora, la necesidad existe en todo el mundo, es algo que intenta decirle Simón, pero no la esclavitud contemporánea. ¿Por qué estos países tienen estas condiciones de esclavitud? Y es algo que yo voy a decir más adelante. Entonces, en mi intervención voy a dar como un esquema bastante general. Estamos en un contexto, ¿y cuál es este contexto? La globalización. Es esta globalización la que nos permite definir qué es la esclavitud contemporánea, qué es lo que ustedes quieren saber. La esclavitud contemporánea es esto que sucede en estos países del sudeste asiático en un contexto globalizado. Ahora bien, ¿cuál es el problema que encontramos aquí desde la Casa de Gobierno? El problema que encontramos es un problema que bien se puede evidenciar a través de la intervención de César. Es que se naturaliza la situación. César ha naturalizado la situación y el mundo ha naturalizado la situación de estas personas en el sudeste asiático, que al parecer no es un problema que sean esclavos simplemente porque las zapatillas que se tiene César, bien, ya no le vale 100.000, sino solamente 10.000. Gracias César por naturalizar la situación. Ahora, esta globalización trae dos cosas, pues, en términos generales, trae lo útil y trae lo inútil. ¿Qué es lo útil de la globalización? Que nos podamos comunicar a velocidades bastante impresionantes, cosa que no sucedía antes, que podamos adquirir productos de otras partes, que podamos nutrirnos de otras culturas y todo este montón de cosas que se pueden mencionar desde lo que es útil a través de los ojos de la globalización. ¿Qué es lo inútil en la globalización? Lo inútil es lo que está sucediendo y lo que realmente queremos denunciar y por qué esto configura una responsabilidad indirecta en la cabeza de los consumidores. Antes de continuar, César, porque hace rato está aquí. Ya todas las empresas que hacen zapatillas en Vietnam, la gente en Vietnam va a tener que seguir trabajando por los mismos $3 diarios porque no hay otra forma Ok, sí, entonces, pero es que ese es otro problema que usted está denunciando, porque las empresas se vayan, no es que se vayan a acabar la esclavitud. La esclavitud que está sucediendo allí. La esclavitud existe y las empresas lo que hacen es reproducir más ese modelo. Existe en tantos sectores como la minería, como en estos sectores de las grandes empresas que se dedican a hacer productos en el marco de la globalización. Ahora bien, siéntese bueno, ¿qué trae esta globalización? Trae una cadena de producción en un paradigma de consumo capitalista. ¿Y en qué consiste este paradigma de consumo capitalista? Hay tantos consumidores en el mundo que exigen mejores precios diferentes a los que se encuentran en la industria local y necesitan pues, adquirir productos a bajos precios porque la misma dinámica de ese capitalismo lo exige. ¿Y cómo lo hace? Simplemente presionando de alguna forma no comprar a esos precios exorbitantes que exigen esos distribuidores y esos productores, y lo que hacen es que estos productores busquen países con legislaciones laborales bastante flexibles o bastante laxas, y es lo que contribuye finalmente a que haya una esclavitud contemporánea. ¿Y cuál es la responsabilidad que le corresponde a estos distribuidores y a estos productores? Una responsabilidad directa. ¿Y cuál es la responsabilidad que le corresponde a los consumidores? La responsabilidad indirecta, que ya Simón la explicó, pero no tengo problema en volverlo a hacer. ¿En qué consiste la responsabilidad directa? Es una responsabilidad que se les atribuye a los dueños de esas empresas, a sus administradores en países como Filipinas, en países como Vietnam, en países como Taiwán, Malasia, etc., que permiten que haya una reproducción de estos modelos de necesidad en estos países. Y el Estado de estos países es el que también permite que se perpetúe esto. ¿Por qué? Porque tienen legislaciones laborales bastante laxas que hacen que estos países busquen refugio allí y puedan vender sus productos ahí. ¿Y por qué el consumidor tiene esa responsabilidad indirecta? Pues es sí, porque es el consumidor, a través de estas dinámicas, que exigen que los precios bajen, y son estos trabajadores los que terminan cediendo fuerza de trabajo a los productores que simplemente los quieren explotar, solamente porque las condiciones de estos países en términos laborales son bastante laxas. Bueno, solo para entender cuál es el objetivo de la discusión, si las empresas tienen la responsabilidad directa y tienen algún reproche según ustedes, ¿cuál es el reproche para los ciudadanos por la responsabilidad directa? Porque es que no he entendido nada, hermano. ok. Sí.
la responsabilidad no necesariamente tiene que traer un reproche penal, y de hecho, a través de todo el debate tratamos de sacar aparte ese reproche penal que ustedes existe. Simplemente la responsabilidad puede ser moral, puede ser una responsabilidad de culpa, en donde las personas que incluso quieren cubrir esa culpa, quieren suplir esa culpa, pueden dejar de ser consumidores de ese producto por una cuestión netamente moral, y pueden hacerlo, y en ese momento dejarían de convertirse en consumidores, luego dejarían de convertirse en responsables indirectamente hablando, y esto sanearía toda vez que pues dejarían de hacer parte de estas dinámicas que nosotros estamos denunciando. Entonces, en términos generales, ¿qué nosotros hemos dicho? Que hay una globalización que define esta esclavitud contemporánea, que hay un problema que es naturalizar la situación de estas personas, y que esta globalización es la que nos trae una cadena de producción, un paradigma de consumo que termina dejando a los consumidores como responsables indirectos, y por otro lado trae una situación en estos países donde las condiciones laborales son bastante flexibles y nos deja simplemente a unos responsables que sí son directos, estos estados, estas empresas y estos distribuidores, etc. Muchas gracias. Agradecemos al viceministro del gobierno. Pasamos al vicelíder de oposición. Bueno, es un poco triste que al viceprimer ministro de gobierno le toque venir a definir lo que no definió el primer ministro, pero bueno, ya los males de la Cámara de Oposición nos encargamos un poco de ello. Vamos a comenzar con una pequeña historia que pongamos el nombre de una campesina de Vietnam, en Nguyen, que podría decir que trabajaba en una fábrica de Apple, donde las condiciones no eran mejores, 3 dólares por hora, 18 horas al día, pero a comparación de todos los ciudadanos, eran las personas que mejor vivían. De pronto, un grupo de personas que se manifestaron contra la esclavitud contemporánea en Occidente decidió dejar de consumir esos productos. El resultado fue que se cerró la fábrica y esta persona ahora ya no está trabajando 18 horas, ganando 3 dólares por hora en una fábrica de Apple, una fábrica de Nike, una fábrica de Zara, sino que ahora está en una granja de arroz trabajando 20 horas al día y ganando $1 la hora. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho anteriormente, son las condiciones dentro de este país las que facilitan este tipo de trabajo. Incluso acá nos acaba la razón el viceprimer ministro de gobierno, diciéndonos que esos países tienen una legislación de trabajo tan laxa que la explotación puede venir de una multinacional de afuera, que es a la que se refiere la moción multinacional, o de una compañía nacional interna. Nacional de chocolates de Vietnam, arroces de Laos y demás compañías de Camboya son las que pueden estar explotando a sus ciudadanos. Asumiendo que el consumidor no es la causa de todo esto, no le quita la responsabilidad, sigue siendo un pilar fundamental para que se preste toda esa situación. Ya, muchachos, ya que le voy a dar la explicación de por qué se quita la responsabilidad, y es lo siguiente. Pero déjenme contar mi interpretación. Entonces, ustedes mencionan acerca de la cuestión del precio bajo, de que los precios bajos hacen que en Occidente los compren, pero incluso cuando esos productos llegan a Occidente, por todos los temas de impuestos, aranceles, viaje y traslado, el precio empieza a aumentar un poco más. Mientras que si hablamos del mercado interno de Vietnam, del mercado interno de Laos, Camboya, etc., ahí los precios son mucho más bajos. Allá uno puede comprar esta ropa, 1 kilo de arroz y demás cosas por precios demasiado bajos, porque la falta de dinero dentro de estos lugares hace que la gente se regale, sea para un extranjero o sea para un nacional. Antes de continuar ese punto. Pero César dijo, y es correcto, que muchos inmigrantes van allá engañados y por ejemplo les quitan el pasaporte, pudiendo trabajar en su país en condiciones dignas y los obligan a trabajar en esa No, pero se está malinterpretando. Es lo que mencionó fue el caso, por ejemplo, de mucamas que están de Filipinas, por ejemplo, a Oriente Medio, a trabajar bajo condiciones de esclavitud a China. Pero lo que yo estoy diciendo en este momento es que las personas, incluso dentro de estos mismos países, ya se regalan por ese trabajo de un empleado de Vietnam trabajando para un jefe de Vietnam dentro de Vietnam. Ahí no hay ninguna multinacional, que es lo que les corresponde a ustedes defender en esta moción. Ustedes tienen que meter porque eso es responsabilidad de los consumidores de multinacionales. Esto ya implica que se va hacia afuera. Nosotros estamos diciendo porque aún dentro de estas naciones ya este problema existe. Y vamos a explicarlo del siguiente modo. Nosotros vamos a poner una matriz del siguiente modo. Con consumidores externos y sin consumidores externos. ¿Qué es lo que sucede? Con los consumidores externos existen estas compañías que ofrecen un empleo allí. Sí, es probable, debería ser mejor, pero ¿qué es lo que pasa? Está igualándose a las demás compañías que ya existen en esos países. Si nosotros sacamos de la ecuación empresarios, consumidores de afuera, que consumen multinacionales, y empleados con esclavos, si sacamos a los consumidores del exterior, a los consumidores del occidente, a los consumidores de multinacionales, si los sacamos de ese triángulo, de esta ecuación, ¿qué nos quedan? Empresarios y esclavos. Y recordemos, los empresarios pueden ser empresarios internacionales, puede ser Zara, puede ser Nike, puede ser Apple, puede ser lo que sea, o, como lo mencionó
vietnamesa de arroces, puede ser otra compañía que etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es el asunto? El factor empresario, si ponemos aquí un triángulo empresarios, empleados, consumidores, es necesario para que sea esclavitud, así como el de esclavos y condiciones. Pero ya están dos. Si en esta ecuación sacamos a los consumidores externos de multinacionales o a las multinacionales, siguen quedando esclavos, siguen quedando condiciones de pobreza del país y siguen quedando empresarios. Estos tres ya demuestran llenar el criterio de suficiencia para dar una responsabilidad. ¿Por qué tenemos que mencionar que los consumidores son responsables si su participación no alcanza a ser suficiente, no es suficiente para llenar la responsabilidad de esta esclavitud? Porque, como decimos, si sacamos a los consumidores, la esclavitud sigue existiendo y por tanto el criterio no alcanza a llenar este criterio de suficiencia, no es suficiente la participación del consumidor externo para poder continuar, perseverar o desaparecer la esclavitud. ¿Qué tendría que pasar para que nosotros dijéramos que el criterio de ellos, o sea, de que el consumidor tiene suficiente participación? Si los consumidores externos dejan de comprar y de algún modo mágicamente en estos lugares empezaron a haber mejores condiciones de empleo, legislación que proteja a los ciudadanos frente a los empleadores, legislaciones que les garanticen derechos del trabajador, ahí yo diría, pues bueno, vale, es el responsable del consumidor, pero no aparece mágicamente. Las condiciones siguen allí porque el mercado interno, la situación interna es tan deplorable que eso no va a aparecer de un día para otro porque desaparezca el consumo externo. Podemos sacar en cualquier momento al consumidor de esta ecuación y las condiciones internas siguen facilitando la esclavitud, siguen facilitando la inmigración para regalarse trabajos hacia el exterior. Y esto sacando a las multinacionales y a los consumidores de la ecuación. La esclavitud no desaparece. Entonces, si lo sacamos de la ecuación y la esclavitud no desaparece, ¿realmente llena los criterios de suficiencia? No lo creo. Realmente quien llena los criterios de suficiencia no son ellos. Ahora bien, continuando como tal con los puntos que pues vaya dado como tal mi compañero, existe otra razón por la cual los consumidores, igual, aun si quisieran participar en esa cuestión, les es imposible. Porque las compañías hacen uso de estrategias de engaño, por ejemplo, poner sellos falsos diciendo nosotros no colaboramos con esclavos, pero ¿qué pasa? Si están colaborando con esclavos. En el mercado, en Occidente, hay variedad de productos, o sea, se puede entrar a un centro comercial, a una tienda en general, y se pueden ver tantos productos y es imposible al ojo decir cuál vino de mano de obra esclava como cuál no vino. Muchas compañías incluso mezclan fábricas con buenas condiciones legales, por ejemplo, en países no tan mal, en malas condiciones, como por ejemplo Turquía, por ejemplo, países de los Balcanes que pues están medio mal y no medio mal, y fábricas en lugares muy malos como los que hemos mencionado en el sudeste asiático. ¿Y qué es lo que pasa? Al ojo es imposible decir cuál vino de un lugar correcto y cuál vino de un lugar correcto. Entonces, ¿está en serio en las manos de los consumidores poder hacer esta diferencia? Entonces, por estos dos grandes puntos centrales. Primero, las condiciones que en esos lugares hacen que se dé esta mano de obra esclava, incluso sacando de la ecuación a los consumidores internacionales y las compañías internacionales. Y segundo, por el poco control que tienen los consumidores, es que nosotros estamos orgullosos de oponernos a esta moción. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Generalmente, o lo que ha dicho en términos generales la Cámara de Alta Oposición, son dos cosas. La primera es que la esclavitud ya existe y es independiente de las multinacionales, y con esto responderé diciendo que son de hecho las multinacionales las que mueven este mundo globalizado. Luego también son las que quieren las mismas condiciones de esclavitud, que va a ser el segundo argumento. Y lo segundo que nos dijeron fue algo brillantísimo que se le ocurrió a Borgini, y dice, no, es que hay un triángulo. Primero están los esclavos, que son los trabajadores, están los empresarios, y por último están los consumidores. Y claro, a Borgini se le olvidan todas las leyes económicas de la oferta y la demanda. De hecho, Borgini, la razón de ser de yo esclavizar gente para que haga productos es venderlos. Si usted no se lo consume nadie, si usted no los vende, pues pierde toda la razón de ser esta cadena productiva. Luego, ¿qué pasa con esto? La oferta y la demanda están totalmente conectadas. Sí, los consumidores de hecho son el eslabón más importante en esta producción. ¿Por qué? No importa si usted los produce a bajo costo y si usted los distribuye, si nadie se los va a comprar. De hecho, es la responsabilidad principal y primordial es quien los consume, porque son la razón de ser de toda esta cadena esclavista. Quiero comenzar con el primer argumento que de hecho responde estrictamente a esto, y es que la forma más legítima de poder poner en jaque estas multinacionales es el boicot a ese consumo siempre de alguna oportunidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la forma más legítima de protesta de yo estar en contra de una multinacional? Dejar de consumir esto. ¿Y por qué esta es una cadena eficiente? Porque si yo, o por ejemplo, si una cadena si una compañía tiene a personas que esclaviza a personas, estas personas dejan de consumir esta
este producto, estas personas van a enviar un mensaje a la prensa y de hecho este mensaje de la prensa se va a conectar con los grupos de presión política, que es el segundo argumento, y esto en general va a hacer que estas leyes que son, digamos, tercerizadoras, que son esclavizantes, pues se caigan. Oye. Sí, muchas gracias. Hace 50 años en China, antes de la llegada de las multinacionales, ya había esclavitud. Por tanto, y su carga la prueba del acuerdo es las multinacionales y consumidores de esas. Pues, ¿saben cómo suena la Cámara de Alta Oposición? Suena, no veas que ya hay esclavitud, pues, qué embarrada, dejémoslo así. Aquí suena, se lo digo igual, las mujeres decían, no, pues que ya son débiles, para que les vamos a dar derechos, ¿por qué protestar? De hecho, sí es una posición activa, y la posición activa de la protesta, que es el primer argumento, es el boicot. Sí, existe una protesta, es una protesta legítima, y es de hecho de parte de los consumidores donde se puede intervenir estas grandes multinacionales. El segundo argumento es bastante claro para responder al primer argumento de la alta oposición, es que existe toda una cadena consumista en el sistema capitalista que genera esta esclavitud, y es un argumento que se divide en dos. Primero, la injerencia de las multinacionales en los gobiernos democráticos y en los gobiernos no democráticos. De hecho, existe el lobby cámaras de la oposición, y son las cámaras y son las multinacionales las que de hecho ejercen grupos de presión en el Congreso, ejercen el grupo de presión con las personas que están en el Estado para que estas leyes se tercericen. Luego, sí se cumple la carga de la prueba que dice que las multinacionales son las que crean el ámbito o crean el ambiente de la corrupción. Existe el lobby, existe la corrupción, existe la manipulación, y todo esto es un negocio altamente rentable. Luego, las multinacionales mandan lobistas al Congreso y a través de esto ejercen grupos de presión para que se crean estas leyes que son, digamos, asquerosas con el trabajador. Y el segundo ámbito de este argumento es que es una venta del sueño asiático, lo decía Andrés en un punto de información. Promocionan un trabajo que es muy bueno, promocionan las oportunidades. Estas personas migran a estos países asiáticos y cuando se dan cuenta les quitan el pasaporte, tienen unas condiciones absolutamente asquerosas de vida. Y es que, siéntese, voy a responder lo que dice César, porque dice, no, si yo dejo de producir ropa, pues entonces me voy a una minería, igual la esclavitud pues sigue así. César, existen multinacionales de ropa, existen multinacionales de alimentos, existen multinacionales mineroenergéticas, existen multinacionales de todo. Y es que las multinacionales son de hecho las que mueven el mundo, y a través de esta cadena consumista es que se generan estos sistemas de esclavitud. ¿Y qué es lo que mueve este sistema? Los consumidores. Si no existen los consumidores, si no hay quien compre este producto, pues sencillamente no van a ejercer esta cadena de producción. Hermano. Primero, esta forma de protesta que usted no sabe dejar consumir solo aplicaría por unos cuantos niños ricos. Y segundo, estamos de acuerdo en que las multinacionales son los problemas. El problema es que los consumidores no son los responsables directos. Gracias. De hecho, sí son los problemas directos, y lo van a decir con el cuarto argumento. Hablemos de este, que es un problema multifactorial, es el tercer argumento de la Cámara Baja del Gobierno. Es que, como lo decía eficientemente la Cámara Alta del Gobierno, está los consumidores, los distribuidores y los productores. Y esta es una cadena ineficiente porque se está persiguiendo esa la consecuencia, pero no se está persiguiendo la causa. ¿Y cuál es la causa? Que yo vaya a un almacén de ropa y compre un buzo que dice Sara, que yo consumidor vaya a un centro comercial y lo compre. Esta es la causa, y la consecuencia ya se está persiguiendo. Pues sí, se están desprestigiando a estas personas que están esclavizando. Sí, ¿y saben qué hacen? Estas personas meten en barcos a muchas personas y las mandan a aguas internacionales donde no hay leyes. Luego, perseguir a las multinacionales ya se ha hecho y no ha funcionado del todo. Entonces, ¿qué nos queda? Perseguir a la que es la real causa, y es las personas que consumen esto. Si ya existen leyes que persiguen a las personas que esclavizan, pero igual las, digamos, evaden, pues lo justo es perseguir también a los consumidores, que es de hecho una cadena mucho más fácil para nosotros atender al problema que ya existe. Y ahora la carga de la prueba del por qué son el problema los consumidores. Y es que, cuarto, existe un consumo ético. Porque César nos separa aquí hablándonos de una burbuja donde no existe internet, donde no existe medios de comunicación, en donde yo jamás he visto asiáticos explotados en una fábrica, pues de hecho, César, eso es totalmente incierto. Existen campañas alrededor del mundo que tratan de promover una ola de concientización. Luego, si usted es vegano, si usted es vegetariano, usted tiene derecho a saber si su comida tiene carne o no. Si usted es un activista, pues usted tiene derecho a saber de dónde proviene su ropa. Si usted es una persona que consume joyas, también tiene derecho a eso. Existe una ola de información internacional que de hecho está haciendo que las personas se interesen por de dónde producen o de dónde proviene lo que consumen. La única excusa de que los consumidores podrían tener de que no son los reales responsables es que no existe esa información, pero de hecho esta ignorancia es una ignorancia internacional. ¿Por qué? Yo por desconocer que algo pasa no me lo justifico.
justifica. Si yo no sé que matar es un delito o que robar es un delito, eso no me justifica a mí hacerlo. Luego, sí tienen una responsabilidad, es una responsabilidad que no siempre asumen, y de hecho los que no asumen sí son responsables de eso. En los últimos 30 segundos, ¿qué les hemos dicho y por qué el gobierno se está llevando este debate? Sí existe una forma en que los consumidores puedan boicotear estas multinacionales, que de hecho es la cadena de producción. Este es el medio más legítimo. Segundo, la cadena consumista se alimenta justamente por las personas que compran, y son las multinacionales las que crean todo el ambiente y propician el ambiente a través de congresos y a través del lobby para crear la esclavitud. Tercero, el problema es multifactorial, estamos persiguiendo solamente la consecuencia pero no la causa, y esto es lo importante de este debate. Y cuarto, existe una ola de consumo ético, luego sí son personas responsables. Si yo consumo cosas que atenten contra la esclavitud, pues soy responsable de esta cadena. Gracias. Lo que acabo de hacer, Kevin, es mostrar a los consumidores como victimarios cuando ellos en realidad son unas víctimas. Y vamos a demostrarles por qué. Y vamos a empezar con las refutaciones pertinentes. Y es que Kevin nos dice, es que dejamos de consumir por medio de una forma de protesta. Y si no compramos, pues estamos protestando. Pero señores, hay que tener en cuenta una cosa, y es que hay muchos tipos de consumidores. Están los consumidores premium, play, y están los consumidores pobres del mundo. Y que hay que tener en cuenta acá, y hay que distinguir que el consumidor normal, el consumidor, la mayoría de estas personas que son los consumidores del vulgo, no tienen su opción de escoger. Las personas escogen sencillamente un celular, un audio, y no pueden comprar un Alcatel o un iPhone, mientras que un premium, un play, sí puede comprar entre un iPhone, un Samsung Galaxy S8 de la última generación, o un audio o un Nokia 1100, mientras que los del vulgo no. Hay que tener estas cosas. Entonces no nos pueden decir sobre un consumo ético cuando realmente las personas, la mayoría de los consumidores, están obligados y no tienen opción de decisión, porque sencillamente o por otros factores están obligados a comprar estos productos para su subsistencia y sus necesidades. Por ejemplo, para la comunicación muchas veces las mamás les compran a sus hijos un celular, pero o sea, una mamá de que va en un estrato 1 o 2, por ejemplo, no va a poder comprarle el iPhone 6 y está obligada normalmente a comprarle un audio, y pues es una necesidad. Antes de continuar, le doy su punto, Andrés. Hermano, las máquinas no son de 1100, son de iPad, son de ropa de Zara. Sí, pero también son de audio, son de ZTE, son de marcas baratas. También hay que entender que en estos países se producen como marcas premium como marcas vulgo, y hay que tener esto claro, Andrés. Ahora también vamos a decir que sencillamente, con esto vamos a pasar, vamos a decir sencillamente esto. Primero, ¿qué nos dijo? El problema es multifactorial, les vamos a dar las causas que son las que permiten este problema. Y son, primero, el capitalismo salvaje, y es que el que venda mucho más barato, pues es el que sobrevive. También que es una otra causa, la competencia de los asiáticos, porque es que hay que tener en cuenta, como en esta moción se trabaja en Asia, en estos países son lugares donde o las democracias son muy débiles o los regímenes son dictatoriales, y hay más de y esa es una competencia de sueldos y precios frente a otros países. También otra causa que tenemos que tener es la desigualdad en el consumo, como ya las dije en forma de contraargumentación, y es que no es que el consumo no es uniforme, sino que es heterogéneo y hay distintos tipos de consumidores. Siéntese, Kevin. Ahora vamos a explicar por qué. Ahora hay que aclarar otra cosa acá, y es que antes se producía en modelo fordista, ahora se produce en un modelo fordista. ¿Qué quiere significar eso? Que el Fordismo era una fábrica, un producto. Ahora, ¿qué pasa? Muchas fábricas, un solo producto. Hay que tener esa aclaración, porque lo que queremos decir es que no se hace necesariamente solo en muchas partes, en un solo país, en una fábrica, sino también en otros lugares del mundo. Siéntese, que ahora vamos a decir, el consumo per se no es la causa de la esclavitud. ¿Por qué? Porque no se le puede vincular una responsabilidad a alguien que no es el causante. ¿Y por qué podemos mirar esto? Porque es que, le vamos a decir siempre que es una medida hipócrita, porque hay que tener en cuenta que si vemos todas estas dinámicas que se presentan alrededor, que son el sistema capitalista, los sistemas de los estados opresores, donde realmente hay una desigualdad económica, donde sencillamente 100 personas tienen la riqueza de una mucha más cantidad de personas, realmente vemos que hay una gran desigualdad frente a las opciones de consumo y de acción de las personas. Antes de continuar, le doy su punto. Muy bien, Germán, por favor, segunda consulta. Dicen si son responsables de esclavitud contemporánea o no lo son. No si son los únicos responsables, que es lo que ustedes están tratando. Es que ellos no pueden ser imputados porque ustedes lo que están haciendo es tergiversando este debate y hacerlos parecer a ellos como víctimas cuando ellos son víctimas y ellos no son responsables, porque a ellos no se les puede atacar, porque quienes los culpables, como bien, toda posición lo explico, son las multinacionales. Entonces, si los culpables son las multinacionales, ¿por qué tenemos que culpar al consumidor? Siéntese, Kevin. Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, también queremos decir que, continuando que es que, vamos a pensar, hay personas que en su vida cotidiana llegan y dicen, yo tengo que sobrevivir, yo tengo que llevar algo para la casa. Y pongamos en este caso, yo que le llevo a mi hijo,
no puedo escoger entre el café orgánico, vegano, libre de químicos, porque es un producto que es muy caro, un producto que solo unas personas pequeñas tienen posibilidad de escoger, porque compro el café sello rojo, que es el café común que puede que incluso no sea el más saludable para las personas. Y en ese sentido, como vemos, es una competencia de las, porque si estamos diciendo que usted por consumidor es responsable de la esclavitud, cuando usted ni siquiera puede elegir como forma de protesta, sino que las mismas dinámicas lo obligan a usted a ser parte de una víctima también, igual que los mismos esclavos contemporáneos. Ahora, siéntese que ahora también queremos decir sencillamente, y es, vamos a mirar esto, es un paradigma. Vamos a mirar que, por ejemplo, en Asia y América Latina, en Asia nos dicen trabajan 18 horas laborales, en América Latina trabajamos, digamos acá en Colombia, 8 horas laborales. Sumemos de esas 8 horas laborales, 4 horas de transporte en todo el día, ida y vuelta. Ahora sumemos otras 2 horas que son sencillamente de trabajo extra en casa, que son extras, y saldría un total de 16 horas. Realmente no, de 14 horas, realmente no diríamos una gran diferencia entre las horas, y podemos mirar que realmente los trabajos, la esclavitud, pues se estaría como en todas partes, pero realmente eso no significa esclavos. ¿Por qué? Porque primero tenemos que mirar cómo sencillamente, incluso no somos como sencillamente, sin necesariamente incluso en estas zonas asiáticas también se presenta esto en otros lados y no necesariamente es considerado como esclavitud, sino como una cotidianidad y un diario vivir. Entonces quiero que les hemos dicho en primer lugar, primero a toda oposición, señores, por favor, céntrense en el debate y muéstrenos por qué los consumidores realmente son las víctimas que no lo han probado, cuando en realidad sí son las víctimas como lo acabo de probar yo. Segundo, que debe ser su consumo ético, cuando realmente ese consumo que pasa solo es unas pequeñas fracciones, una minoría en la población del globo que tiene esos productos. También, ¿qué queremos decir? Que primero, resaltar las causas de la esclavitud. El capitalismo salvaje, el que vende más barato es el que sobrevive, y muchas veces el que vende más barato es el que vende con menor calidad, pero incluyendo eso las personas se ven obligadas a comprar más barato porque no tienen con qué comprar más. También, ¿qué queremos decir? Que acá se presenta una competencia de los países asiáticos frente a los demás países. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que son regímenes con democracias libres o regímenes dictatoriales, pueden sencillamente saltarse y respetar acuerdos que se presentan en otros lados, que respetan un trabajo más digno. Y esto afecta, y obviamente estos son los culpables y no los consumidores. Los culpables, ¿quiénes serían? Primero, los dueños de estos gobiernos dictatoriales que permiten que se asienten estas multinacionales, que se asienten estas empresas. También, ¿quiénes son los culpables? Los consumidores, pero los consumidores que tienen posibilidad de elección, que son una minoría y no la gran mayoría que pueden ser imputados. También, ¿qué queremos decir? Que los otros culpables son sencillamente las multinacionales. Muchas gracias. Bueno, vamos a resumir este debate. Tengo 4 puntos de choque. Primero, consumo y responsabilidad, el punto central de la información. 1.5, protesta, boicot y consumo ético. 2, necesidad creada, necesidad natural. 3, sueño americano made in China. 4, condiciones muy indignas versus las condiciones normales. Voy a empezar refutando lo que dijo Germán. Nos dijo, bueno, pero es que eso es solo de niños ricos, solo los niños ricos consumen cosas de estas y son los únicos que a través de ese boicot podría cambiar algo. Ahí le tengo que decir varias cosas. Uno, como le dije en el punto de información, la mayoría de multinacionales que ensamblan cosas fuera del país son cosas premium, son iPads, son iPhones, son cosas, Sara, por ejemplo, que se consumen a través del mercado premium. ¿Por qué? Porque lo ensamblado en el país es más barato. Y por ejemplo, lo ensamblado en Colombia, si ustedes lo buscan, es más barato. Luego se cae ese argumento. Y aún si consideramos que hay una necesidad, la necesidad de los consumidores no justifica la explotación. Y aún si justificáramos eso, que la necesidad de los consumidores de alguna forma justifica la explotación, incluso si solo se hace con los productos premium, se está cambiando el status quo. Y es que tengamos una cosa muy clara, que adjudicar la responsabilidad ayuda a solucionar el problema. No es para que tengan consecuencias penales, es para que se cree conciencia y a partir de eso cambie el status quo. Porque si se considera que las cosas están bien así, que igual son esclavos, que igual los van a maltratar, ¿por qué hacer algo? Lo que estamos es contribuyendo terriblemente a ese problema. Ahora, uno, consumo y responsabilidad, y tiene que ver con la información. César nos concedió varias cosas, como por ejemplo que los consumidores son conscientes. ¿Por qué razón, pregúntese César, Apple pone una marca que dice este producto tiene una cosa ética, tiene un consumo ético?
porque los consumidores presionaron a que quieren consumir cosas que no hayan sido producto de mano esclava. Si Apple, de mala fe, consigue poner esto sin necesidad de cambiarlo, es un problema de Apple, no del sistema. Y lo que pasa es que los consumidores están demandando productos cada vez menos hechos con explotación humana. Entonces, sí ha habido campañas, ha habido innumerables programas de televisión, redes sociales, hablando del consumo y de cómo hay condiciones muy indignas. Y dos, necesidad, 1.5, protesta, boicot y consumo ético. Con el boicot se cambian las cosas y veamos cómo. En Sierra Leona se producían diamantes de sangre, se hicieron campañas, como por ejemplo, que los vestidos de novia se mostraban muchos manchados de sangre. Las novias dejaron de consumir esto y a partir de eso se paró una maquinaria de guerra genocida en Sierra Leona. Y en Colombia también pasa. Se hizo una campaña con muchos norteamericanos de llevarlos a ver cómo se produce esto, cómo se produce la cocaína en los laboratorios de la FARC y en los laboratorios de los narcotraficantes junto con el ejército. Y eso propició una disminución en el consumo que a la larga llevó a una disminución en la producción de la cocaína. Entonces sí hay un factor que incide desde el consumo en la producción. Ahora, segundo punto, necesidad creada o necesidad natural. Aquí nos dicen, no, es que igual van a ser esclavos, igual hay una necesidad que ellos tienen. Pero es una necesidad creada, César misma lo dijo, a través de quitarles el pasaporte a los inmigrantes, se crea una necesidad de trabajar en esto. Y es que, por ejemplo, Borgini nos dice, trabajar en un campo de arroz o trabajar en una maquila, pero es que en los campos de arroz no hay redes en las ventanas para que la gente no se suicide, ni hay guardias cuidando que la gente no salga. ¿Por qué? Porque las condiciones son diametralmente distintas. Una maquila es una máquina horrible en condiciones laborales que no se compara ni siquiera con un campo de arroz, que es un trabajo artesanal, que puede ser más duro, pero que la gente tiene derecho a descansar, derecho a salir y no trabajar en las condiciones tan horribles. Mora. Su ejemplo del boicot es tan malo que Rusia, después de que Europa dejó de comprarle productos, no cambió su política sobre Crimea, luego los países asiáticos tampoco van a cambiar. Pero es que ese es un boicot para presionar cambio político, pero estamos hablando de un boicot del consumo para presionar sobre la producción, no es lo mismo. Ahora bien, tercer punto, sueño americano made in China, tiene que ver con los pasaportes y el lobby, como lo mencioné antes. Se les quita el pasaporte para que estas personas estén obligadas a trabajar ahí y se les fuerza con fuerza bruta, con violencia y con redes, por ejemplo, antisuicidio, para evitar que salgan de ahí. Y el lobby de los países industrializados para crear legislación flexible es porque los consumidores exigen eso. En sus constituencies se le exige a sus representantes que busquen la forma de que el consumo de ellos pueda ser más barato. ¿Cómo lo hacen? Presionando a los países tercermundistas para que generen leyes más flexibles. Si presionamos desde los consumidores para que los gobiernos exijan que los países tercermundistas tengan más legislación laboral con mayores estándares, más cercano a lo de las naciones industrializadas, vamos a tener un consumo más ético y gente con mejores condiciones laborales. Si nos mantenemos en su línea de no hacer nada, de mantener todo, pues vamos a seguir en el statu quo y la esclavitud no se va a mejorar. César. En Sierra Leona, antes de que se hicieran las multinacionales, igualmente la gente trabajaba por $3, 2 horas, seguía siendo explotada. La situación siguió porque la situación del país, la necesidad. Pero la situación tan horrible que generó las campañas acabó. Las guerrillas que se financiaban a partir de estas multinacionales, de estos diamantes de sangre, no siguieron funcionando. Y fue un cambio positivo a partir de esto. Y por otra parte, tenemos entonces que la esclavitud, lo que limita a la gente y lo que genera esa esclavitud moderna, y es que Borgini nos dijo, por ejemplo, que la esclavitud ya existía desde antes, que en muchos países ya había esclavitud, pero esa no es la esclavitud que definió César, no es la esclavitud moderna, es la esclavitud antigua. Y si usted dice que están manteniendo esa esclavitud, no es a lo que se refiere esta moción. Y es que Germán nos viene aquí con la peor de las falacias, es que en Colombia, como tenemos que coger un bus 2 horas diarias, ya somos esclavos. Estamos haciendo la misma esclavitud que estamos haciendo en Suecia asiática, y eso obviamente es súper falso. Primero, porque no atienden ni siquiera el statu quo. Los $3 la hora se lo olvidaron completamente. Aquí en Colombia no pasa eso. Y él mismo lo dijo, trabajamos 8 horas y no 18 horas. 4 horas de bus no implican 8 más 4, 18, mi hermano. Son 12 por máximo y no están contados dentro de la jornada laboral. Entonces no venga con esa falacia. Entonces, ¿qué hemos dicho? Uno, que en el consumo y la responsabilidad solo se puede adjudicar responsabilidad si hay información, si yo sé lo que está pasando, y en este caso sí se sabe, por campañas de concienciación y porque los mismos consumidores han presionado para que desde la legislación y desde las empresas se modifique eso.
Dos, la necesidad que estas personas tienen en muchos casos no es natural, es creada, y aun cuando fuera una necesidad natural, hay sitios de mejores condiciones, que incluso puede ser el campo de arroz, como lo planteó Borchi, en los cuales no hay guardias forzando a la gente a trabajar en los campos de arroz, no hay redes para que no se tiren por las ventanas para matarse en los campos de arroz, que sí hay en las maquilas. Tercero, el sueño americano made in China, los pasaportes y el lobby que se genera en los países industrializados es muy grave y parte de ahí. Y cuarto, las condiciones muy indignas se generan a partir de esto, y esa es la esclavitud moderna. No es la esclavitud antigua, que es la que defiende Borgini, sino la esclavitud contemporánea, la que estamos atacando con esta medida. Recuerden, adjudicar responsabilidad ayuda a solucionar el problema. No adjudicarla, no crear conciencia, no soluciona nada, no tiene nada. Y ahora sí cerramos el debate con la intervención del látigo de oposición. Andrés tiene razón, adjudicar la responsabilidad soluciona el problema. El problema es que no le están adjudicando la responsabilidad a quien realmente le corresponde. Vamos a hacer una refutación de ciudad y ojalá me alcance el tiempo para hacer una reconstrucción de todo lo que pasó, porque hay muchas imprecisiones de parte del gobierno que obligaron a la oposición pues, a aclararles cosas y entre Felipe y Kevin pues ninguno ni predica ni aplica. Miremos esto. Andrés, usted tiene razón, la responsabilidad es culpa de las políticas laborales. ¿Y por qué su argumentación, o bueno, en la reconstrucción de los hechos, Andrés nos dijo países subdesarrollados? Él no habló de los países asiáticos, entre otras razones, porque la diferencia entre los países asiáticos y los países subdesarrollados en general era que los regímenes autoritarios asiáticos hacían que las políticas laborales en esos países permitieran que los dólares, que llegaran al suelo de $3 por día, situación que no es diferente a los países subdesarrollados, porque en México están en $4 por día, luego con $1 más no llegan a comprarse un Gucci o un Vogue o lo que sea. Ahora refutemos lo otro, el superargumento de la baja de gobierno que cambia las cosas, ¿no? Vamos a hacer protesta, no comprar más Gucci, ni Versace, ni iPhone, porque es lo único que hacen en hacerlo, ¿no es cierto? Uno, porque lo que más ven los asiáticos son los productos que consumen los países en vías de desarrollo, que normalmente son productos baratos y por eso los consumen, como lo que nos dijo Felipe. En los tenis Croydon, que él seguramente compró para jugar fútbol, que son tenis muy baratos y que consumen la mayoría de la población. Y es por si ustedes ignoran lo que les dijo Germán. 100 personas en el mundo tienen la riqueza de 3.500 millones y los 100 no consumen más que los 3.500 y los 3.500 compran productos baratos que por las dinámicas del mercado resultan ser los de los países asiáticos. Luego aquí la causa no es el consumidor, porque ustedes invirtieron en el capitalismo, ustedes hicieron del consumo la causa del consumo y no de la oferta la causa de la demanda. Vamos a explicarles esto porque ustedes no lo han entendido. Miremos esto en el punto de choque. Según el gobierno, el culpable del consumo son los consumidores. O sea, el consumidor es el que causa las políticas de competencia entre los países para causar los precios más bajos en los salarios y que los productos sean más baratos. Y no es que las políticas laborales de los países asiáticos hagan que precisamente los productos sean más baratos. Dos, que los países asiáticos compiten en deslealtad con los países desarrollados, disminuyendo el costo de sus salarios y haciendo que el producto al final sea más barato en los países donde consumen. Y tres, llevando los productos a los mercados de los países desarrollados con un precio diferenciado. Entonces vienen a Colombia a vendernos los Croydon y los Adidas, y los consumidores pobres compran los Adidas y ellos los Croydon. Y ahí está la protesta de que no sirve. Porque si usted le dice a un consumidor, consuma responsable y éticamente porque el producto que usted compra dice esclavitud moderna, el consumidor le dice, si es Andrés que tiene plata, pues obviamente yo no lo hago. Pero si es un pobre que no puede elegir el consumo, él compra lo que está a su alcance, y por esa razón su protesta es ineficaz, porque estos países se especializaron en hacer productos que fueran baratos y que fueran masivos. Y lo de su Croydon es la versión colombiana de Converse y es mucho más barata. Los Converse que son hechos afuera son más caros. Listo, entonces vamos a cambiar Converse a Converse con doble S y una estrellita más pequeña que hacen en Asia. Luego, el ejemplo no se cae porque usted cambie el ejemplo de las empresas, sino que el fundamento del argumento es el mismo, que es que el producto es más barato y lo consume la mayoría de la gente, y por lo tanto hacer la protesta no se puede. Ahora, luego el punto de que el consumo es culpable del consumo versus los múltiples factores hace que la responsabilidad no se le pueda imputar al consumidor, sino a los múltiples factores. El capitalismo salvaje, las políticas laborales de Asia, la competencia de los asiáticos, todo eso en común hace que la responsabilidad de la esclavitud moderna no se le puede imputar al consumidor, porque el consumidor al final de cuentas es víctima. Si él no tiene la posibilidad de elegir porque hace parte de los 3.500 millones de pobres, o los 6.000 o los casi 6.000 millones de pobres que reciben menos de $3 al día, ellos no eligen qué consumen. Si usted está, porque eso sí la posición de ustedes es la de los 100,
que recibe los 50.000 millones de dólares al año, pues obviamente ellos pueden herir el consumo ético y todo lo que quieran, pero los demás no pueden. Y como no pueden, usted no puede indilgarle una responsabilidad ética a alguien que tampoco está en la posibilidad de consumir. Luego veremos el segundo punto del choque de este debate. Los consumidores mayoritariamente pobres versus una media hipócrita. Y así se resume esto. La verdad de los hechos es que el consumo se basa en vender más y más barato. Porque si los países asiáticos hubieran especializado en hacer marcas premium, pues sencillamente también le pagarían bien a sus trabajadores. El ejemplo que ustedes han usado todo el tiempo, el de Zara, es tan desatinado que Zara no hace sus productos en Asia, sino en América Central, precisamente por esas dinámicas del capital que también han cambiado. Luego, si ustedes usan un mal ejemplo, porque el ejemplo que tienen que usar de verdad es que todas las baterías de celulares del mundo se hacen en estos países, y se quisiera hacer el consumo ese que ustedes llaman ético, deberían quitarle la batería a todos los celulares para no tener más celulares. Porque lo que se concentró allá es la construcción de ciertas partes de los productos y no los productos en su conjunto, y es lo que ustedes han ignorado. El capitalismo ha cambiado tanto que hoy en día Apple no hace el celular completo en Asia, sino sencillamente hace la batería y un chip, lo llevan a Florida y lo ensamblan allá, y ustedes dicen que porque tiene ese sello es una maravilla. Pero lo cierto es que las dinámicas del capitalismo han cambiado tanto que bien podrían hacer el producto en Asia o bien podrían hacer un pedazo, pero los consumidores no son culpables de lo que pasa. Y así entonces esto se resume en que la mano de obra del que trabaja y tiene libertad versus la esclavitud contemporánea, que no fue clarificada, es el centro de esta discusión. Usted todo se Falta el segundo punto. tranquilo, ven, le doy un punto ahí. Bueno, usted está metiendo contenido nuevo, recuerde que usted es nativo de la posición y usted está asumiendo que los consumidores, por ejemplo, en Norteamérica son unos pobres. Listo, perfecto. Es ahí a donde se exportan las cosas. ¿Por qué en Estados Unidos sí funciona esa forma de protesta? Porque el ingreso promedio norteamericano es de $30.000 y el de Colombia es de $7.000. Eso significa que los consumidores son diferentes, y en Estados Unidos lo que más compran no son productos asiáticos. Ellos tienen una política de consumo interno, de comprar carros hechos en Norteamérica, de comprar cosas que están hechas en Norteamérica, versus los países en vías de desarrollo, que son los que más consumen cosas de pobres, que son zapatos, que son cualquier otra cosa. Y pues eso no es material nuevo, porque Germán les hizo el cuestionamiento de por qué esto se aplicaba en Asia. Y el punto acá es que ustedes como gobierno tenían que demostrar por qué esto se tenía que hacer en Asia y no en todos los países donde pagan paupericamente, como en los países subdesarrollados como México. Y eso ustedes, esa distinción no la hicieron, porque para ustedes todo era meter en el mismo paquete que los consumidores son iguales, que las dinámicas del mercado son únicas, y lo cierto es que tanto el capitalismo ha cambiado, tanto que ahora los consumidores son víctimas de las mismas dinámicas del mercado, más no el consumidor. Luego, la responsabilidad sí se le puede imputar a alguien, a los gobiernos autoritarios de Asia, a las dinámicas del capitalismo, al hecho de que en China no hay elecciones, pero eso no es culpa de los consumidores, sino es culpa de los gobiernos asiáticos. Luego, así queda demostrado que ustedes no probaron que se tuviera que hacer responsable a los consumidores. Muchísimas gracias. Bueno, por favor, salúdense, no sé, abrácense. Les digo que se abrácense. Présense, quieren tocar, pero Y salgan del salón. Ya se puede compartir y dentro de esos factores. Váyanse.